Isaías capítulo 6. Y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios y entrar ante Él y decirle, ayúdanos a entender esto que vamos a leer. Así que ahí donde están, así como están, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y queremos rogarte que tú estés con tu Espíritu Santo hablándonos tu palabra, ayudándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablé con Mauro, le decía a Mauro, la verdad, ¿cómo son? ¿Cómo son los hermanos? ¿De dónde tienen? ¿Edad promedio y todo eso? Porque uno cuando viene de un lugar intenta al menos entender quiénes son los hermanos y qué a lo mejor necesitan. Y la verdad me dijo lo que yo me debe, o sea, acabamos en cualquiera, ¿no? Y cuando empecé a ver, revisando la palabra y decir, Señor, esto de Isaías parece importante entenderlo, ¿no? Cuando empecé a ver Isaías, vamos con el versículo 1, entender qué es misiones, qué es lo que Dios quiere, qué es misiones, cuál es mi tarea, ¿no? Hace muchos años la iglesia evangélica, no simplemente hablo de la iglesia evangélica en general, la iglesia evangélica, no importa la denominación, se empezó a hablar mucho de lo que es desarrollo personal, las famosas prédicas motivacionales. Hubo otra movida, también se habló mucho de la psicología en la iglesia evangélica, ¿no? Se empezó a tocar temas muy propios de la psicología. Y después, con el tiempo se fueron manejando otros, ¿no? Ustedes ya saben muy bien, ¿no? De los espíritus, así hubo un montón de cosas que se fueron dando con la iglesia evangélica. Y hace rato le decía a Mauro como que el evangelio necesita ser releído, reentendido, ¿no? Y la tarea no es fácil, es difícil. Tal es que me da la impresión que muchos evangélicos, no pocos, muchos, sin importar la denominación, tienen y siguen un Dios imaginario. Yo me acuerdo que no hace muchos años, en la pandemia, la iglesia donde estoy me pidió que asumiera uno de los ancianatos de la iglesia. Y una de las cosas que hicimos fue sacar todos los diáconos. No es que esté en contra, está bien, el diaconado es correcto, es bíblico, es válido. Pero nosotros habíamos decidido no ningún diácono. Y las razones no se los voy a dar, pero sí hubo razones importantes. Y cuando hay cambios, la iglesia muchas veces hay en los hermanos reacciones, algunos lo ponen mal, otros para bien, pero había que seguir adelante con algo que era importante. Y otra cosa que hicimos es intentar releer lo que Dios da, enseñar a cada hermano de la iglesia, a cada hermano, a enseñar a leer la Biblia, a intentar entender una lectura correcta de la Biblia. Y empezamos, nuestros antepasados, especialmente los hermanos libres, antes nos decían, hay que leer el texto del contexto, no sé cuántos tienen hace años, hay que ver de manera literal la Biblia, hay que siempre ver el versículo para ver si estás entendiendo correctamente, hay que ver el versículo antes y el versículo después, y ver el trasfondo histórico y el trasfondo del libro, etc., para saber que estás entendiendo correctamente. Entonces empezamos a enseñar a los hermanos eso. Ojo, con nosotros, aún antes de la pandemia, siempre fuimos una iglesia muy reducida. De hecho, nosotros acabamos parando esa iglesia porque alguien nos comentó por ahí que había una iglesia por cerrarse, estando con un templo propio, una iglesia grande, etc., que estaba por cerrar porque se congregaron ahí unos poquitos
poquitos ancianos. Nosotros con Marisa dijimos, no podemos parar en una iglesia donde está creciendo, una iglesia de 500, 200 miembros, siempre hay muchos que quieren ser líderes, todos quieren estar al frente, mucha gente. Dijimos, nosotros no podemos parar en una iglesia así, tenemos que intentar ver después de estos años dónde podemos servir. Y vimos con temor, en ocasiones pensamos, o nos equivocamos de iglesia porque hay una iglesia que estaba ahí por cerrarse, y dijimos, vamos a congregarnos. Han pasado desde que regresamos de Medio Oriente hasta ahora 15 años, la edad de mi hija, y recién hace 1 o 2 años la iglesia nos dice, pónganse al frente, trabajen. Y había mucho por escarbar. Cuando yo miro Isaías entrando, en el año que murió el rey Usías era uno de los reyes más exitosos de la nación de Israel. Él asumió el reinado a los 16 años, imagínense, usted tiene 15 años más, 16 años comenzó a ser rey. Cuando vos miras el entorno de Isaías, dices, wow, dice que reinó 52 años, así que toda una vida, y fue uno de los reyes más exitosos que tuvo Israel, que destruyó, dice, todos los ídolos, puso cada cosa en su lugar, dice, hasta que él, cuando tuvo mucho éxito, se la creyó y Dios lo castigó y murió otra vez, ¿no? Con lepra, enfermo, castigado por Dios. Eso es un poco Usías. Ahora imagínense esto. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una visión. Isaías no estaba imaginando, era una visión de algo. Cuando nosotros vemos este pasaje, cuando dice, vi yo al Señor, Juan nos dice que a Dios nunca nadie jamás lo vio. Es nos dice Juan 1:18. A Dios jamás, nunca nadie lo vio. Pero en acá me dice Isaías, cuando yo vi al Señor. Entonces, ¿a quién viste Isaías? A lo mejor, ¿saben qué? La Trinidad, el único. Cristo dijo, el que me vio a mí, vio al Padre. El Espíritu es como el viento. De hecho, su palabra literal es como el viento. Podemos deducir que Isaías estaba viendo la imagen de Cristo en su gloria. Ahora imagínense esto, Isaías ve al Señor Jesús, dice, yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién es? Apocalipsis nos habla de él. Sublime, y sus faldas llenaban el templo. Muchas veces la ropa, esto que nosotros tenemos, llenaban todo el templo. ¿Saben que en esa época los sublimes se caracterizaban mientras más largo? Las novias hoy son eso, ¿no? Mientras más largo, más sublime, más grande. Pero Isaías ve una imagen del Señor, un trono grande y sublime, al Señor Jesús en el Antiguo Testamento, en una visión, visto por un profeta, Isaías. Ahora, por encima de él había serafines. Cuando ustedes miran la palabra serafines en la Biblia, habla de seres alados. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con los 2 volaban. ¿Saben qué es lo que aprendí en Medio Oriente? El terrible respeto que le tienen al concepto de Dios. No se te ocurra decir algo contra Dios, porque ahí sí tienen total derecho de matarte. No se te ocurra hacer una broma o insultar a Dios.
Pero cuando Isaías habla de Dios, los serafines que se hallan como llamas de fuego, creados por una, ¿saben qué dice la tradición judía? Que los serafines eran ángeles creados nada más que para ser quemados permanentemente ante Dios. Estaban un tiempo ante Dios y sabían ellos que su tiempo de vida era corto, que eran extinguidos. Eso dice la tradición judía, hablando de los serafines. Yo me acuerdo en el mundo árabe, ellos oraban con el pie cruzado, sentados. Ellos tienen una Biblia que consideran santos, el Corán. Ellos jamás van a permitir que un Corán toque la zona de los genitales. Si tienen que en un libro sagrado, el Corán, pasar, hacen una distancia para pasarla y leerla. Dice, cuando Isaías ve los serafines, cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ven una imagen quizás un poco difícil de entender para nosotros occidentales en esta época. Y fíjense esto en el versículo 3 cuando dice, y el uno al otro, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la Biblia, a ver, en el español, ¿cómo enfatizan ustedes un texto? Yo en la universidad, cuando se necesitaba enfatizar en la secundaria, era subrayar, ¿verdad? Si estás con un texto, subrayas, enfatizas un texto. O si estás con la computadora, negrilla. O en ocasiones le pongo mayúscula. Tenemos muchas formas de enfatizar una idea. En el idioma griego, la forma de enfatizar el Nuevo Testamento escrito en griego es con qué palabra comienza. Está enfatizando esa idea. Pero para superar ese énfasis, si se repite 2 veces al iniciar esa palabra, es doblemente enfático, muy enfático. Como cuando Jesús dice desierto, desierto, es altamente enfático. Esta misma idea sucede en el hebreo. Para algunos autores dice, cuando el profeta escribe santo, 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 dicen ellos, está altamente enfatizando a la enésima potencia, está enfatizando como nada. Algunos dicen, no, está hablando de la Trinidad. Otros dicen, no, son las 2 cosas. Habla de la Trinidad y está enfatizando fuertemente santo, santo, santo. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros no tenemos un Dios imaginario. En ningún lugar de la Biblia, ninguno de los atributos de Dios, la Biblia dice misericordioso, misericordioso, misericordioso Jehová de los ejércitos. No lo dice. No dice bueno, bueno, bueno es Jehová de los ejércitos. No lo dice. Solamente una vez, y es en Isaías que nos dice la Biblia de Dios. El cristiano hoy cree que Dios es bueno y listo, es bueno, me perdona todo, es bueno, te prospera. Y bueno, es Dios, ¿qué importa? Solamente en este lugar Dios nos dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Entienden esto? Entienden que Dios no es simplemente al Dios que nosotros hemos imaginado que es nada más bueno, nada más
más es amor, nada más es luz. No, también es santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Y los cimientos, 4 de los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hace rato hemos visto humo en la capa. Imagínense llenarse de humo, unas voces de estruendo como de santo, santo, y los mismos cimientos empiezan a temblar, objetos inanimados empiezan a temblar. Pero fíjense esta actitud de un profeta. El profeta dice: entonces, dije, ay de mí, que estoy muerto. Ay de mí, que estoy muerto. ¿Sabes por qué? Un profeta no era alguien improvisado en conceptos bíblicos. Un profeta no era alguien que sabía apenas un poco de algunos segmentos o ideas de la Biblia para entender que era profeta. Isaías sabía, y quizás su mente venía cuando Dios le dice a Moisés: ninguno verá mi rostro y vivirá. Dios le dice a Moisés, Moisés dijo: quiero ver quién eres. Y Dios le dice: ninguno que vea mi rostro vivirá, ciertamente morirás si vieres mi rostro y mi gloria. Quizás Isaías recibe esa imagen y dice: ay de mí, estoy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, yo me acuerdo de un pasaje en 2 Samuel 6:6, cuando el profeta David, vamos a leer, si lo tienen, 2 Samuel 6:6. ¿Lo tienen? Es una historia en que el arca, ustedes saben cuál era el arca, representaba la misma presencia de Dios en la nación de Israel. Y el arca tenía ciertas indicaciones específicas dadas por Dios mismo. Era como algo cuadrado y tenía unas argollas en los extremos. Por esas argollas pasaban una madera con un tronco largo. Y ninguno podía tocar el arca, que representaba la presencia de Dios. Los que lo portaban tenían que agarrar esa madera, esa viga, cargar con esa viga. Cuando sucede este hecho, el arca había quedado prisionero con unos paganos, y el arca había producido un impacto importante en esa población, y decidieron devolver el arca a los judíos. Y David dijo: feliz, vamos a recuperar el arca. Salió toda la gente a recuperar el arca, todos felices, bailando, cantando, saltando, gozándose. Y cuando sucede que en un momento, dice acá 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió a Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. De repente la orden era: no toques, esto representa mi presencia.
Y venían encima el buey, esto el arca, ¿no? Los bueyes arrastrando una carretón. Y de repente, la gente tropiezan los bueyes. ¿Qué hace? Usan. Extienden la mano para sostener el arca. Y eso provoca que se enciende la ira de Dios mismo y usa caer muerto. Es como si Dios dijera, es mejor que me dejes caer al barro sucio a que me toques con pecaminosidad. Se encendió en ira y cayó muerto. Cuando Isaías relata esto, dije, ay de mí que estoy muerto, porque sabía que esto para él era sinónimo de muerte. Estoy muerto. Y fíjense lo que hace Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre mi boca, él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpia tu corazón. Isaías dijo, ay de mí que estoy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios. Ustedes saben que representan los labios. Mira que es tan común entre nosotros, tan común decir palabrotas, disparates. Es tan común. Es que las palabras representan, ¿qué dice Cristo? De la abundancia del corazón. Cuando necesitas hablar con alguien, cuando hablas con alguien te das cuenta lo que hay por dentro, así de simple, nada complicado. Isaías sabía qué había en él, qué había en su entorno, de dónde era. Y Dios mismo provee el medio para redimir a Isaías. El 8 dice después. Aquí hay una gran verdad. Muchos de ustedes, no los conozco, quizá conozco un poco a Mauro. Es altamente probable que no compartan nada del Evangelio. Nada con nadie. Es una probabilidad, espero me equivoque, pero es altamente probable. Pero ¿cuál es la causa? Acepté al Señor, entendí quién es Dios, entendí cuál es el mensaje del Evangelio. Entiendo qué es lo que Dios hace por mí, qué es lo que quiere hacer por la humanidad, por mi vecino, por mi primo, por mi hermano, por mi amigo. Dijimos después, solo después, cuando conozcas más a Dios, cuando conozcas a Dios con todos sus atributos, cuando Dios purifique tu vida como el ángel que tocó con el carbón encendido el labio de Isaías, solo después, cuando Dios toque tu vida independiente y sientas que te quebraste, que algo está mal en tu vida y decidas entregar a Dios y decidas reconocer tu situación real ante Dios, solo después Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Solo entonces, dice Isaías, dije, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes? En la iglesia se habla que predicar, que evangelio, pero nada.
les digo esto, quiero cerrar con esta parte con esto. En el anterior mundial, este año le doy para pensar en esto. Se viene el mundial. Van a ustedes prestar atención a los últimos 4 equipos del mundial, los últimos 4, no sé dónde son. Especialmente presten atención en los países europeos. Y luego busquen en los diarios, en Google, cuál es el origen de los jugadores. Origen de los jugadores. Y van a chocar con una realidad. Que la mayoría de los jugadores, especialmente los países europeos, no son europeos, son del África o son árabes, etc. Pero ¿saben cuál es la verdad de esa realidad? Que no son cristianos, son musulmanes. En Europa está pasando algo y lo estamos viviendo nosotros. Cada vez el Evangelio está más distante de la población de la gente. Nadie cree en el Evangelio. Así que como iglesia, en el tercer dato les decía, como iglesia tenemos tarea. Tenemos una gran tarea acá. Tienes una gran tarea con tu familia. Tienes una gran tarea con tus compañeros, con tus vecinos, con tus amigos. Más así al otro lado del mundo. Hay un real y gran desafío que conseguir si es que hemos entendido quién es Dios. Así que yo te voy a invitar a que podamos orar juntos. Decir, Señor, ¿quién soy? ¿Por qué estoy acá?